Señor, te damos gracias por la misericordia que tienes de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que es tu gran amor sobre nuestras vidas, que nos ha sostenido, mi Dios, que ha encaminado cada paso en esta hora. Pedimos, Señor, que bendigas cada vida y cada corazón. Que tu palabra, Señor, venga a alimentar nuestro ser. Que te pedimos que en esta hora hables a nuestras vidas. Envíes tu palabra, Señor, que traigas esperanza. Así también, mi Dios bendito, tu palabra venga a desarrollar en cada vida y en cada corazón una determinación para permanecer firmes, mi Dios bendito, en ti, en tus principios, en los valores de tu reino. Bendito Dios, en esta hora tu santo nombre sea glorificado. Que a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta noche. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Vamos a leer de los versículos 24 al 29. Apocalipsis 2, del 24 al 29. El tema para esta noche es Tiatira, firmeza en las convicciones. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor, que nos dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Y decíamos que el tema es Tiatira, firmeza en las convicciones. Y esta es continuación de el mensaje que nuestro Señor le envía a esta iglesia, una de las 7 iglesias en el Asia Menor. Continúa nuestro Señor hablando a esta congregación y les está hablando acerca de lo que la enseñanza que han recibido, lo que han aprendido a través de el ministro que Dios había levantado en medio de ellos. Recordemos que esta iglesia había tolerado una enseñanza herética, que una mujer que se hacía pasar por sacerdotisa, por profetisa, llamada Jezabel, estaba dando en medio de la congregación. Y se habían entregado muchos de ellos hacia la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la iglesia, muchos miembros de la congregación se habían permitido contaminarse, pues aunque habían recibido sana doctrina, pues la iglesia había sido establecida con los principios cristianos, con los principios del evangelio, el enemigo comenzó a atacar la enseñanza que ahí se impartía e introdujo sus elementos
para que fueran a tergiversar y a atentar contra la fe, también con la enseñanza, contra la enseñanza que ahí se impartía. De manera que algunos comenzaron a desviarse por esas doctrinas y enseñanzas y la seducción que se había levantado en medio de esa congregación. Pero les decía que aunque en medio de la congregación se levanten grupos y aunque a esos grupos les hayan dado alguna autoridad de liderazgo, pero si lo que están enseñando, lo que están compartiendo y hablando al pueblo, si eso no está basado en los principios del Evangelio de Cristo Jesús, la iglesia no tiene por qué seguir esas enseñanzas. Pero encontramos aquí un grupo que, como podríamos decir, como de todas maneras en el púlpito lo están enseñando, como de todas maneras los líderes son los que están hablando acerca de eso. Entonces, hagámonos también por ese lado y vámonos por esa enseñanza, aunque la enseñanza sea contraria a los principios del cristianismo y sean antibíblicas. Pero ahora nuestro Señor le dice a ellos: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Está hablando a aquellos que se mantuvieron firmes en los principios del Evangelio, a los que guardaron la sana doctrina y no desviaron su conducta hacia las herejías y falsas enseñanzas que comenzaron a proliferar en medio de esa congregación. A estos nuestro Señor les habla y les dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Este Señor le está llamando a esa enseñanza herética y le está diciendo lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Era una doctrina que habían adoptado y algunos ya la habían guardado para practicarla. Esa doctrina dice aquí que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y esta doctrina llamada las profundidades de Satanás comenzó a enseñar que podían conocer el pecado en su más profunda esencia y llegar a practicarlo como quisieran, a manera de conocerlo en su esencia y en la forma más cruda que se pueda conocer el pecado, y que no tendrían problema alguno, porque ¿cómo iban a hablar acerca de pecado si no lo habían practicado y no lo habían conocido? Por lo tanto, podían, como muchos por ahí, están en la iglesia, están en las congregaciones, pero no están conscientemente en la iglesia y en el Evangelio, sino que su corazón todavía lo tienen en la mundanalidad, su corazón todavía lo tienen arraigado en el mundo de donde supuestamente han salido. Estos enseñaban que podían practicar el pecado, llegar a conocerlo en sus profundidades, pero que este no contaminaba su ser espiritual, por lo tanto no tendría que tener mayor trascendencia en ellos, porque no contaminaba el espíritu. Esa es una enseñanza herética, es una enseñanza satánica, porque veíamos que nuestro Señor nos ha adquirido de manera completa, espíritu, alma y cuerpo, y que Él ha llamado a su pueblo para que sea un pueblo diferente y apartado para Él. Entonces algunos, y seguramente aquellos que estaban en las iglesias, que estaban en la congregación, pero que todavía tenían su corazón puesto en el mundo, al escuchar esta doctrina herética, seguramente les alegró el corazón y dijeron: qué bueno
entonces puedo tener los beneficios de la vida eterna, puedo tener los beneficios y las promesas de la salvación y puedo vivir a mis anchas en este mundo. Pero ahora nuestro Señor le está diciendo a estos, a los que no se contaminaron, a ellos les dice: a ustedes, a los que no guardan esa doctrina, a los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Esa enseñanza, esa doctrina herética prontamente se transformó en un movimiento, y es el movimiento gnóstico. Y el movimiento gnóstico, eso era lo que enseñaba, que lo que el hombre haga en la carne no contamina el espíritu, por lo tanto puede vivir para la satisfacción de la carne, porque consideran que no hay ninguna contaminación en lo que se haga carnalmente hacia el ser espiritual. Pero esa es una doctrina y una enseñanza que ha salido, que ha sido desarrollada por el mismísimo Satanás, a fin de que la gente viva engañada, considerando que puede vivir como quiera, hacer lo que quiera. Y en este caso le llamaban aquí a esta doctrina de las profundidades de Satanás, es decir, de bajar a los más bajos niveles de maldad y de pecado y sentirse todavía tranquilo en su conciencia, como que si no hiciera absolutamente nada. Pero recordemos que nuestro Señor Jesús dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces el cristiano nuestro Señor le está llamando a que tenga una firmeza por el Evangelio, que se mantenga firme. El cristiano debe mantenerse firme en la enseñanza que nuestro Señor, por su misericordia, ha permitido que llegue a nuestro corazón, al conocimiento que nuestro Señor en su misericordia ha llevado a cada una de nuestras vidas. Porque el que escuchemos la palabra, el que la palabra llegue a nuestro corazón, no es casualidad, sino que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, es Cristo Jesús acercándose a nosotros, revelándose a nuestras vidas, a fin de que la persona salga de las oscuridades en las cuales vive este mundo y llegue a la luz de Cristo y conozca la verdad que hace libre. Ahora el cristiano que ha recibido la enseñanza, la doctrina, que la guarde, se mantenga fiel a ella, al Evangelio. Por mucho que sea el conocimiento que tengamos, o por poco que sea lo que hayamos llegado a adquirir en el camino del Evangelio, eso que conocemos, eso que lo retengamos y que vivamos conforme a esas enseñanzas que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesús. Eso le dice a ellos, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Solamente eso, el conocimiento, el Evangelio, ninguna otra carga. Recordemos en el libro de los Hechos acerca del primer concilio que hubo de la iglesia. ¿Cuál fue el acuerdo de los apóstoles? Únicamente fue que el cristiano se abstuviera de fornicación, de comer o de beber sangre, de lo sacrificado a los ídolos, que se abstuviera de eso. Es decir, que el cristiano solamente tiene que obedecer a la palabra, adecuar su conducta a la palabra de Dios. No nos está poniendo ninguna otra carga mayor nuestro Señor, solamente que acatemos su voluntad, sus mandamientos, que adaptemos nuestra vida y nuestra conducta a su enseñanza. Es decir, que vivamos conforme al Evangelio. Por ahí pueden surgir otros grupos, pueden surgir algunas, llamémosle, congregaciones o iglesias que quieren imponer otra mayor carga a la gente, ¿verdad? Que vista de cierta manera, o que realice algunas costumbres litúrgicas,
que únicamente se viene a convertir en carga hacia las personas. Pero la enseñanza principal del Evangelio es abstenerse del pecado. Es la enseñanza de nuestro Señor, que el cristiano se abstenga del pecado, que viva para Cristo Jesús. No hay ninguna otra carga sobre el creyente, pero aún para vivir conforme a su voluntad y sus mandamientos, nuestro Señor está también para ayudarnos, para perseverar, pues nos ha dado al compañero, el Paracleto, el cual es el Espíritu Santo. Amén. Él está con nosotros, nuestro Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y le dice: pero lo que tenéis, retenedlo. Es decir, que el cristiano debe guardar la fe, debe mantener la fe y guardar el nombre de Cristo Jesús. La enseñanza del Evangelio, retenerla, guardarla y no permitir que se contamine esa enseñanza de la sana doctrina, no permitir que se vaya a contaminar con ninguna enseñanza que hombre alguno vaya, con la cual hombre alguno vaya a querer surgir, y aún en medio de las congregaciones, porque vemos cómo surgen sectas. ¿Escucharon esa? ¿Se acuerdan de esa secta que hace unos cuantos años, ese hombre que decía que era el Cristo encarnado, el José Luis Miranda, que decía que era el Cristo hombre? Y a él le adoraban, a él le cantaban, siempre era millonario, porque le entregaban todo a él, y ya murió. Ahí quedó revelada su mentira. Aquellos también que van con intereses materiales, la esposa de ese hombre no iba a permitir que se perdiera el negocio. ¿Y qué es lo que hizo? Ella se declaró la nueva encarnación. El Señor reprenda al diablo. La nueva reencarnación de Dios. Ahora dice que ella es Dios mujer. Si se hace llamar. Y se hace llamar, Señor reprenda al diablo, se hace llamar Melquisedec, Lisbeth. Y ahora a ella le adoran. Ella no permitió que se cayera el negocio. Y aquí en El Salvador, ahí se reúnen en un hotel, en la colonia Miramonte, ahí arribita, ahí están todos los domingos. Y usted ve el rótulo y parece como que fuera una iglesia normal, como que fuera una congregación normal que se reúne ahí en un local de ese hotel. Pero es de esa misma doctrina y enseñanza de que ese hombre dejó de aquella secta que se llamaba Creciendo en Gracia, que llegaron al punto de sus seguidores de tatuarse el 666 en la piel. Se les cayó y se les murió su Dios hombre. La esposa resurge y se hace llamar ahora, pero mire qué herejía, se hace llamar Dios mujer. Y una tergiversación de la palabra y agarrando versículos que uno aislados y hablando prácticamente locuras. Sin embargo, hay gente que les sigue, y al grado que hay gente que les adora, y al grado que hay gente que les es fiel. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no predican el Evangelio. Simplemente lo que están captando la atención de las personas para sus intereses particulares, y que únicamente laven su conciencia y que vivan como quieran, pues ellos ya lograron su objetivo, únicamente servirse de esas personas. Muchos son arrastrados por esas falsas enseñanzas y esas herejías. ¿Por qué? Porque algunos, aunque han estado en las iglesias, aunque han estado físicamente dentro de las congregaciones, sus corazones todavía han estado en el mundo. Sus corazones todavía han estado añorando la vida pasada, cuando vivían sin Cristo Jesús. Añorando todavía las fiestas paganas en las que participaban. Añorando todavía lo que ingerían para alegrarse. Añorando aquello que dejaron cuando no conocían a Cristo Jesús, antes de conocer a nuestro Señor, y entraron a las congregaciones, pero sin embargo, aunque tuvieron una aparente conversión y entrega a Cristo Jesús, no fue genuina, y sus corazones todavía estaban puestos en las cosas de la vida pasada. De manera que cuando surge una doctrina herética, permisiva,
hacia la vida licenciosa, se alegran y se adaptan rápidamente a las falsas enseñanzas de esos pseudolíderes que son enviados por Satanás. Pero nuestro Señor le está hablando a una población dentro de la iglesia, le está diciendo a esos que han permanecido fieles, les dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Porque el cristianismo no es de que entré a la congregación, entregué mi vida a Cristo Jesús, le acepté y nada más, sino que cada día es de vivir para Cristo Jesús, cada día perseverar, cada día crecer en la palabra, en la enseñanza, de practicar cada día el Evangelio y de guardar la palabra de Dios en el corazón. Esa palabra sana, esa doctrina sana, solamente proviene de Cristo Jesús. Y le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es una promesa que nuestro Señor le está dando a aquel que venciere, al que venciere y guardare mis obras. ¿Quiénes vencen? ¿Quién es un vencedor? Un vencedor es alguien que ha luchado. Un vencedor es alguien que salió victorioso en medio de la batalla. Ese es el que vence, el que no admite derrota alguna, que sabe que es cruenta la batalla, es cruenta la lucha, pero sin embargo está decidido a vencer y a perseverar y a mantenerse y a consagrarse para Cristo Jesús. Recordemos que la vida cristiana es una lucha, una batalla que sostenemos. Dice la palabra de nuestro Señor que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que es contra huestes, contra principados, es decir, contra esos ataques del enemigo contra nosotros para hacernos desistir de proseguir en este camino que lleva a la vida eterna, de hacernos desistir en guardar la fe, en mantenernos fieles. Y el enemigo va a intentar e intenta que abandonemos el Evangelio, que perdamos la fe, que perdamos la esperanza y que nos consideremos derrotados, que consideremos que no vamos a poder y que consideremos que es por demás. Recordemos que una de las funciones por las cuales, por medio de la cual es conocido nuestro enemigo Satanás, ¿cuál es? Es el acusador de nuestros hermanos, es el adversario. Y una de ellas es que perdamos el ánimo, que desistamos en seguir a Cristo Jesús. ¿Cuánto no nos ha dicho? Y sos cristiano y vas a la iglesia, ¿verdad? Y ahí vas con la Biblia, ¿verdad? Sí, pero es porque tenemos una lucha y una batalla. Pero también sabemos que las promesas de nuestro Dios son fieles, son verdaderas. Y Él ha dicho que la obra que comenzó en cada uno de nosotros la va a completar, que la va a perfeccionar. Amén, gloria a Dios. Y que Él nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Solamente tenemos que rendirnos a Cristo Jesús para que Él haga su obra en nuestras vidas y nos moldee conforme a su voluntad. Esto es en la medida en que nosotros guardamos sus mandamientos y nos adaptamos a los principios del reino de Dios. Que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién es el que va a regir sobre las naciones con vara de hierro? Es nuestro Señor Jesús. Amén. Él es el que va a regir sobre las naciones con vara de hierro. Pero porque Él venció, también nosotros hemos vencido. Amén. Tanto nuestro Señor también nos está diciendo que por cuanto Él ha vencido a este mundo, también nosotros somos capaces de vencer en el nombre de Cristo Jesús. Cuando sea establecido el reino de Dios en esta tierra, el Señor dará autoridad a sus hijos, dará autoridad a sus fieles. Nuestro Señor ha dado ejemplos
acerca de las recompensas que dará a cada uno de aquellos que le han sido fieles, aún los que han sido fieles en lo poco. Y dice, sobre mucho les pondré. Y le ha dicho, por cuanto has sido fiel, te pondré sobre 10 naciones, dice. Es decir, que hay galardón para aquel que se mantiene fiel a Cristo Jesús. Puede ser, en esta vida puede ser, o pueden considerarnos como poca cosa, como que no valemos nada. Este mundo por nosotros, podría decir, no da ni un centavo por nosotros. Pero espere que pase el tiempo, pero espere que venga el reino de Dios, pues nuestro Señor será el que tendrá la autoridad sobre este mundo. Dice que Él va a regir con vara de hierro y va a quebrar las naciones, va a quebrantar pueblos. Decir que aquel que no se rigió bajo los principios del Evangelio y no creyó en Cristo Jesús, sino que adoptó los principios de este mundo y de la maldad, y que prefirió adentrarse en las profundidades del mal, porque ahí se sentía muy bien, pues nuestro Señor, juez fiel y justo, les dará la retribución que merecen por causa de su desobediencia. Pero los que retienen su palabra, a los que retienen hasta que Él venga, nuestro Señor les recompensará. Y dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y se las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. El enemigo atentó contra eso. ¿Cuál fue la tercera tentación con la cual se acercó Satanás a nuestro Señor Jesús? Lo llevó a una altura y le mostró todos los reinos de la tierra, y le dice Satanás a nuestro Señor, todo esto me ha sido dado, yo te lo daré a ti, si postrado de rodillas me adorares. El Señor lo reprendió con la palabra. Solo al Señor se había de adorar, solo al Señor tu Dios adorarás. El enemigo quiso ofrecerle los reinos de este mundo a nuestro Señor sin pasar por la cruz del Calvario. Que obviara el camino de la cruz tendría los reinos de este mundo. Pero nuestro Señor prefirió la manera como lo había establecido nuestro Padre Celestial. Pues nuestro Señor había establecido el camino de la cruz. Pues dice nuestro Señor, y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido. ¿De quién? De mi Padre. La recibió de parte del Padre Celestial, pero tuvo que pasar por la cruz del Calvario y venció en la cruz del Calvario. Y por cuanto Él venció, todos los que hemos creído en su santo nombre también hemos vencido. Y a algunos el enemigo se les ha acercado también con ofrecimientos. Pero déjenme decirles que si alguien recibe los ofrecimientos, la oferta que el enemigo les lleva va a ser desmenuzada cuando Cristo Jesús reine en este mundo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice, y les daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? ¿Quién es la estrella de la mañana? Es nuestro Señor Jesús. Al final, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, si lo podemos buscar, Apocalipsis 22, 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús le ha recibido en su corazón. Ha entrado en la comunión con Dios. Ha conocido a Cristo Jesús y ha tenido una experiencia con Él. Pero aquí dice nuestro Señor que al que venciere también le daré la estrella de la mañana. Es decir, en este momento hemos recibido a nuestro Señor, le tenemos en nuestro corazón, pero aquel que vence hasta el final podrá contemplarle en su plena gloria, que tendrá un pleno acercamiento, una plena vivencia con nuestro Señor.
es Cristo Jesús con su pueblo, con el que venciere hasta el final. Hay una promesa entonces, y esa es la esperanza viva del creyente, de ver su rostro cara a cara, de ver cara a cara a su Redentor. Por eso este Señor tiene un galardón y nos invita a que guardemos su palabra, a que retengamos su palabra, a que nos mantengamos fieles al Evangelio, fieles a los principios del reino de Dios, a que perseveremos hasta el final. Dice, al que venciere, y además versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hemos vencido cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y comenzamos a vivir para Él, porque el enemigo no tiene más autoridad sobre nosotros. Pero dice, al que venciere y guardare mis obras. Porque alguna vez hemos entrado al Evangelio, no es de que me hice cristiano, acepté a Cristo y ahí nos vemos a saber cuándo, y ahí me involucro a ver cuándo. Aquí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es decir, que el cristiano debe constantemente estar poniendo por obra la palabra de Dios, trabajando en el reino de Dios, trabajando para Cristo Jesús, trabajando en la viña del Señor, porque ha vencido, pero también debe guardar las obras. Amén. Trabajar manteniéndose activo dentro del reino de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurado aquel que nuestro Señor le encuentre, le halle así, trabajando para su obra, trabajando para Cristo Jesús, involucrado en su obra, con dinamismo en su obra, amando a Dios, guardando su palabra, guardando los principios del reino, reteniendo la sana doctrina, poniendo por obra su palabra. Amén. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que nuestro Señor nos invita a que guardemos la fe y la sana doctrina, a que nos mantengamos en el Evangelio, en la obediencia a Cristo Jesús. Es la invitación de nuestro Señor. En fin, es que nos mantengamos esperando su pronto regreso, porque pronto viene en las nubes a levantar su iglesia. Es la esperanza del creyente. Y aunque se levanten doctrinas heréticas, aunque se levanten enseñanzas disfrazadas de cristianismo, lo que hemos aprendido, lo que nuestro Señor ha puesto en nuestro corazón a través de la obra de su Espíritu Santo, retengámoslo. En fin, es que nuestro Señor nos encuentre viviendo para Él, pero también que nos encuentre trabajando en su obra. Recompensa hay de nuestro Señor para su pueblo. Ahora estamos todos involucrados en la obra del Señor. Hemos vencido. Estamos reteniendo las obras de nuestro Dios. Es decir, estamos poniendo en práctica el trabajo que Él nos ha encomendado. Pronto viene Cristo en las nubes. Y para finalizar, como dice el Apocalipsis 22, dice 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Pronto viene nuestro Cristo en las nubes. Y dice que viene con su galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y bondad sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que guardes nuestras vidas y nuestra alma de cualquier engaño y de toda falsa doctrina, mi Dios, con la cual el enemigo se acerca a nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que tu revelación venga sobre nuestras vidas cada día. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, para que aprendamos, mi Dios bendito, cada día a vivir conforme a tu voluntad y tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser de ese grupo
Y sabemos que será un pequeño remanente, pero que sí lo habrá, Señor, que guardará tu palabra, que pondrá por obra tus mandamientos y vivirá para ti. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el final. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.